Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 en adelante. Hoy me disculpan, de pronto no voy a escuchar muchos amén esta mañana, pero muchas veces es necesario ser confrontados por medio de la palabra y ser realmente entender el significado de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y a veces no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Y dice la Escritura en el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quienes, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hoy voy a hablar en esta mañana. El mensaje se titula Mira la cruz. ¿Cuántos muchas veces miramos la cruz? Hoy en muchos, según la tradición, 3 de la tarde, cuando celebran la crucifixión y colocan ahí en un madero, un manto, una tela y una cruz vacía. Pero la gente queda mirando la cruz, pero no miramos el trasfondo, no miramos realmente con claridad y con certeza lo que significa el significado de la cruz. Y lo que se ha olvidado en estos tiempos, y ese mensaje de la cruz
de lo que Jesús realmente hizo. Si realmente, mi pregunta es, si la gente entendiera el propósito por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario y pagó un precio, se lo aseguro que las iglesias hoy estarían arrebatadas, o sea, hasta la entrada, llenas, entendiendo el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Y encontraba comprobado científicamente por médicos, por especialistas, lo que Jesús soportó en la cruz. Y antes de ir a la cruz, 5 heridas básicas, lo que Él soportó. Y usted se va a quedar impactado. Quiero que por un momento, si tienes ya la imagen, la proyectes un momento. Lo que Él sufrió ahí. Ni usted ni yo, ni nadie en esta tierra puede igualarse a lo que Él hizo allá en la cruz. Ni podemos tomar el lugar de Él, porque Él lo hizo por amor. Pero miren, número 1, Él tuvo contusiones cuando le golpearon la cabeza. Cuando lo escupieron, lo humillaron, lo golpeaban con puño limpio y le daban golpes en la cabeza. Número 2, laceración con látigos de cuero. ¿Usted sabe lo que es? Si a uno le daban con el látigo, con la correa o con el cable de la plancha, imagínese lo que es un látigo de cuero, con ganchos de acero puntudos. ¿Cuántos latigazos recibió el Señor? Indicando que fueron 39 enfermedades y sus derivaciones, porque hay muchas enfermedades, pero 39 latigazos, y cada latigazo con ese cuero, o sea, eran largos y en la punta de hierro rasgaba. Y cada vez que ese latigazo él recibía, decía: no importa, es por amor a ustedes, es por amor a mí. Pero a nadie, hoy en día no hay ninguna. Esto no es una Semana Santa, eso se llama vacaciones santas, pero de santa no tiene nada. Y a Dios no le importa una Semana Santa. A Dios lo que le importa es que usted tenga una vida santa todos los días, no cada año, donde muchos hoy van a muchas iglesias y se laceran y se persignan y se dicen: es que por mi culpa, pero llega el día lunes y vuelven al mismo pecado y a lo mismo de antes, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Número 3, la penetración en la frente. Enterraron la corona de espinas. ¿Y qué corría por su frente? Sangre, dolor. Usted es el rey de los judíos, pues venga, le prepararon. Y usted sabe lo que son unas espinas, ¿cierto? ¿O lo ha experimentado? No. ¿Pero qué tienen las espinas? Filos, puntudas. Y se tomaron el tiempo, miren, mientras uno le pegaban, mientras otros lo azotaban, otros estaban preparando la espina, la corona, para colocarlo en su cabeza y ahí penetrar su cabeza y su frente. Número 4, la perforación. Cuando clavaron sus manos y sus pies, pero no le quebraron ni un hueso. Miren cómo Dios tenía cuidado de él, el cuerpo de él. Lo perforaron con martillo, con clavos, sus manos, sus pies. Y aún así dice que no dijo nada. Simplemente cada vez que se escuchaba ese martillo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y en este tiempo se ha cambiado mucho. Ustedes se han dado cuenta que en mi caso, en la época de nosotros, para uno era un trauma la Semana Santa, que usted no podía hacer absoluta, y uno de niño menos.
Y cuando era mi abuela por parte de mi padre, me llevaba a las misas, a las procesiones y todo. Y algo que rescataba era que había una reverencia impresionante. Si usted tosía, si usted hacía algo, estaban los de atrás y adelante, ya con la mirada. ¿Y qué hacía la abuela? Quietico, calladito, no vaya a decir nada. Y uno ahí, sí, abuelita, callado. Y empezaba uno ese tramo que no podía usted hacer absolutamente nada. Ni siquiera, o sea, ni ver televisión, ni barrer, ni absolutamente nada. La gente era muy estricta en eso, pero aún no entendían el verdadero, que eso no se trataba de sacrificios, de ir allá, de hacer de pechos, de... Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Hoy yo ya veo por el Facebook mucha gente allá sufriendo, se laceran y empiezan, pero echándose el bloqueador en la espalda para no quemarse. O están allá en plena playa y allá con el Face. Qué linda estas vacaciones santas. Pero sin entender, no quiere. Mire, yo digo una cosa, muchos ahorran y muchos de esos vienen de gastar lo de los útiles y de todo, y no hay plata. Pero para Semana Santa sí hay plata, para endeudarse sí hay. Y es cuando más caro se pone todo. Es cuando usted va a un lugar y usted ve las filas. Yo miraba esta semana las filas de carros y carros saliendo de la ciudad, el éxodo, y allá esos lugares llenos y todo caro, todo se le sube. Chévere para los pueblos porque viene el turismo, pero ¿y después cómo llegan? Y es que no hay para el lunes, para el diario, no hay para pagar esto. Si buscáramos primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero todo esto es que se ha formado a un consumismo, a que usted realmente ya se olvide y mire, van a pasar años en que ya esto va a quedar a un lado y usted va a ver iglesias vacías en una Semana Santa, cada vez más vacías, cada vez la gente más alejada de Dios, cada vez la gente diciendo, eso no, eso es otro día, de pronto a los 8 días, 15 días, o cada 15 o cada año, cada vez que pueda. Pero no miramos realmente la cruz y lo que Él tuvo que soportar, esa perforación en sus manos, en sus pies, ese dolor, eso que Él tuvo que afrontar. Y luego la incisión, cuando le pusieron la lanza en un costado. Y saben que eso lo hicimos tú y yo. Y las personas del mundo entero. Todos tuvimos parte en la muerte de Cristo Jesús. Y si Él hubiera venido en esta época, la misma manera, de pronto no hubiera sido en una cruz, pero sí de otra manera diferente. Pero estaba escrito que tenía que ser así, hace 2000 años. Y cuando lo escribió y vio la visión el profeta Isaías, él lo profetizó de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar con el Mesías, con el Salvador del mundo. Y aún los discípulos con Jesús no lo entendían, que él iba a estar por un tiempo, pero tenía que partir, tenía que ir a la cruz, pero tenía que resucitar. Pero aún así, mire lo que dice, y vaya conmigo nuevamente. Todo lo que él tuvo que soportar. En el versículo 3 dice, fue despreciado en la Nueva Traducción y fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos, ¿qué le dimos nosotros? La espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no les importó. Fue despreciado. Y hoy en día el Señor no es despreciado.
Hoy en día usted ve que en muchos lugares ya la palabra o predicar el Señor ya, aquí estamos todavía, no estamos perseguidos, pero hay lugares donde sí se están persiguiendo a los cristianos, donde ya no se puede llevar el mensaje de salvación. Los que estuvieron el domingo en el culto de misiones, Milena daba una antesala de todo lo que tiene que vivir un misionero, de todo lo que tiene que atravesar un pastor misionero, un evangelista, e ir a lugares donde otros no quieren ir. Ay, pastor, que vayan ellos, yo me quedo aquí. Pero miren, eso es lo que vemos hoy en día, que Jesús es despreciado, es desechado entre los hombres. Aún mirando, como dice, vemos estos días las películas y muestran y narran lo que aconteció, lo que vivió. Yo creo que la película que más se acerca a lo que vivió Jesús es La Pasión de Cristo. Ninguna otra película. Y fue tanto la humillación que él estuvo completamente desnudo. Eso no lo muestran porque, pero así fue la muerte. Pero así tal cual como usted ve la sangre derramada, todo lo que ve es y despreciado. ¿Cuántos miles lo recibieron el domingo de Ramos? Multitudes. El rey de los judíos, bienvenido. ¿A cuántos él sanó? ¿A cuántos él les dio la oportunidad de reconciliarse con Dios? Le perdonó sus pecados. ¿A cuántos vieron los milagros como nunca antes los habían visto? Pero el día que él fue en la cruz, ¿qué hicieron a muchos? Dice que experimentaron, vieron eso, escondieron su rostro. ¿Qué hacía Pedro antes de eso? Maestro, hasta la muerte. Vea, cuente conmigo. Aquí estoy para las que sea. Usted sabe quién soy yo. Usted sabe qué. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes de que cante, usted me va a negar y usted va a salir corriendo. Entonces es uno de los primeros que se va a perder. Y no sucedió así. Por eso a la hora de usted, ayer predicaba en otra iglesia, decir, usted no le demuestre a Dios con palabras. Los hechos tienen mucho más, porque una palabra usted la puede lanzar, la puede decir, pero el hecho, el testimonio es lo que vale. Mi pregunta es, en estos tiempos, le decía ayer, ¿cuántos de los que estaban ahí, hace cuánto se ganaron una vida para Cristo, pero así? Que usted venga, que lo consolide, que lo disipule, que lo vean a usted reflejado el modelo y el carácter de Jesucristo, que quieran imitarlo porque usted da testimonio. Qué lindos son todos y levantan las manos y glorifican, pero allá en las calles, allá afuera, es donde se conoce el verdadero carácter de un hijo de Dios. Y estamos de aquí para allá deambulando, pensando, pero muchas veces cuando está el pecado, ¿qué hacemos? Lo que hacía mucha gente, escondemos el rostro y menospreciamos y no estimamos. Usted dice, sí, aquí bien, pero allá afuera, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y por causa de nuestro mal testimonio es que muchos nos llegan a los pies del Señor. Porque ¿qué estamos haciendo por Él? Él lo dio todo. Mi pregunta es, ¿usted y yo lo estamos dando todo por Él? ¿Estamos dispuestos a dar hasta nuestra vida por Él? Una cosa es decirle a usted, sí, yo estoy, pero cuando usted esté confrontado, cuando usted esté ahí, de pronto lo estén amenazando con un revólver o con un cuchillo o algo, ahí usted qué va a decir. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. A Pedro dijo, este no era, este iba con Jesús. No, yo no lo conozco. No, yo no sé quién es. Y se perdió, porque lo iban a linchar, porque lo iban a apresar. Pero ahora de los hechos es algo diferente. No lo estimamos. Le dimos la espalda cuando Él más lo necesitaba. Una noche antes, después de la última cena, después de que Jesús le dijo, vengan los tres, Juan, Pedro,
Jacobo, acompáñenme. Necesito que vengan conmigo y me ayuden a orar. Y se fue al Getsemaní. Y allá se fue a orar. Porque no era fácil, iglesia. Usted sabe lo que es que el Señor derrame la ira, la copa de la ira de Dios sobre una persona, en este caso sobre Cristo. Y es el pecado de toda la humanidad, de todo el mundo entero sobre Él. No era fácil. Por eso el Señor dice que ahí empezó su dolor, su angustia, su tristeza. Y como gotas de sangre, de su estrés, de su angustia. Pero aún así, estos que hicieron, los dormilones, se quedaron dormidos. Ni siquiera una hora pudieron velar con Él. Y a veces a nosotros nos cuesta venir, orar, ayunar, buscar la presencia de Dios. Pero luego dice, y no les importó. Sin embargo, versículo 4, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Llevó los dolores de la humanidad y fue herido. Llevó todo el peso, todo el dolor, lo llevó el todo. Y a veces no nos aguantamos una cortadita y ya, ay. O miren, una gripa, yo sé que ahorita están dando un virus fuerte, pero yo me acuerdo de esta palabra, y es la voluntad de Él de que usted esté sano, de que usted tenga salud. Yo escuchaba un devocional esta mañana del pastor Hugo y nos enseñaba lo que es la verdadera Pascua, lo que es realmente tomar el pan sin levadura, lo que hacía el Señor, lo que se celebra hoy, porque fue en un día de Pascua cuando Él fue a la cruz. Pero es la preparación muy diferente a lo que se prepara hoy en día el pan. Usted va por una panadería, una cuadra y empieza el olor y es para traerlo. Delicioso. Eso no lo ve en el pan sin levadura. Es algo muy sencillo, muy básico. Hoy en día son ingredientes de azúcar, de ingredientes para que crezca, y usted ve el pan y por dentro es un hueco. Y queda uno como que me tumbaron porque adentro es puro. Pero la preparación del pan con levadura lleva ingredientes totalmente naturales y sanos, sin levadura, sin tanto ingrediente. Y usted sabe que el pan no es malo, pero el comer en exceso y eso genera, yo no lo creía, yo decía, no, es que yo no soy de dulces y eso. Y me decía, no, usted póngase a comer pan todos los días y va a ver que a los 50, 60 años, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas de todo, porque no es el mismo pan. Y Él nos enseñaba algo y usted decía, usted ve muy poco. Ver a los judíos, miren, allá en Israel se cuidan mucho y tienen conciencia de lo que es cuidar el templo del Espíritu Santo, y se cuidan con la comida, se cuidan con las bebidas, se cuidan con todo. Ellos tienen cuidado absolutamente de todo, porque saben, si Dios nos dio la vida, es regalo de Él, y usted tiene que cuidar. ¿No lo dice la Escritura? Somos templo del Espíritu Santo. Y ellos se cuidan y cuidan a los demás. Pero ¿sabe lo que es lo que hace un judío? Y eso lo aprendí, que cuando está enfermo no se queda postrado en una cama, no se queda en la cama y quejándose y murmura, ay, es que me duele la cabeza. No, sea como esté y se vienen los amigos, los vecinos, camine, vamos a congregarnos, vamos a orar que Dios es su sanador, que Dios y ahí los llevan y se van. Pero muchas veces ellos dicen que pasan años. Ya el pastor conoce siervos, hombres judíos que llevan 10, 15, 20 años, no saben lo que es una gripa. Ahorita usted ve con lo del COVID, Israel fue el país que menos casos de muerte y eso tuvo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se cuida.
porque se cuidan en su salud, porque saben que Cristo, los judíos, los que conocen al Señor, porque hay muchos que todavía esperan la primera venida, pero los que conocen de Cristo son muy radicales y muy estrictos en la palabra. Pero nosotros nos relajamos. Nosotros queremos, se lo digo por mí, porque fui afectado en mi salud y se lo digo y lo reconozco, no me cuidaba. Comía lo que había día a día de todo y mi cuerpo recibiendo basura, cosas que a veces no son para nosotros, que dañan nuestro cuerpo, que dañan el hígado, que dañan el riñón, que dañan el estómago. Y a veces, ¿por qué no vamos? ¿Por qué nos toca ir cada rato? ¿Por qué usted ve tantas filas ahorita en las clínicas, en las farmacias? Tanto enfermo, porque no tomamos conciencia sino hasta que llega la enfermedad, hasta que llega la situación. Entonces ahí sí hago caso y empiezo a leer, y eso es lo que me ha tocado, qué es lo que es bueno y qué es lo malo. Pero mire, luego dice aquí, todos nosotros, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue por la llaga de Él que usted y yo somos sanados. ¿Sabe que eso es lo bueno? Que a pesar de que somos desobedientes, que no hacemos, nos enfermamos, pero Él nos sana. Pero Él lo dice con la condición de que usted se cuide, de que usted cuide su sanidad. Dios me sanó del colon irritable, del colon, tenía un colon muy mal porque no me cuidaba y era a punta de gaseosas y pasteles y tinto y hágale, y en exceso todo es malo. Y Dios me sanó. Pero si no se cuida, vuelve peor. Si no nos cuidamos, la decisión es de nosotros. Él ya pagó un precio por nosotros, pero nosotros de nuestro deber es cuidarnos. Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces no le hacemos caso a Dios, que Dios quiere lo mejor o lo peor para nosotros. Es lo mejor, ¿cierto? Pero mire lo que dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Sobre Él, sobre Cristo Jesús, su pecado. ¿Sabe que tengo invitados aquí y les estoy predicando? Dije, no, es que yo soy un pecador, no soy digno. Yo no puedo ir allá, eso es un lugar de santos. Ese es un lugar abierto para todos, y todos somos pecadores. Todos pecamos, todos fallamos, pero gracias a su misericordia, a su favor y de ir a esa cruz, fue que sí fuimos redimidos. Y por eso Él pagó un precio muy alto, en el cual usted y yo a veces no valoramos. A veces queremos que las personas cambien. A veces duramos años orando por una persona, pero es que ese no cambia, pero es que ya, mire, perdóneme lo que le voy a decir, pero el cambio no está en esa persona, está en usted, en nosotros, en cada uno de nosotros. Si ven ese cambio en nosotros, se lo aseguro que esa persona en menos de nada llega a los pies de Cristo, por el testimonio. El testimonio. Cuídese lo que usted habla, lo que usted predica, lo que usted hace, porque a nuestro alrededor hay muchos que están mirando a ese cristiano, a ese hombre, a esa hija de Dios, mirando su testimonio. Pero es que ellos me humillan, pero es que yo soy como Pedro, que se reaccionó y le quitó la oreja, pues yo también no me dejo. ¿Y cuántos son y quiénes somos? Y reaccionamos y nos queremos igualar a los del mundo, pero no somos de este mundo. Somos redimidos, somos comprados a precio de sangre, y Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, y nuestro deber es darle a Él toda la gloria, la honra y el honor, y testificar de que hay un Cristo vivo y real en mi vida, y que si Cristo vive en mí, yo tengo que también vivir por Él.
y testificar que realmente Él lo dio todo, cargó con los pecados de toda la humanidad, sus pecados, mis pecados. Pero no somos capaces de ir a la cruz porque ni usted y yo lo haríamos. Y Él sí lo hizo por amor a nosotros. Pero a veces no lo entendemos. Y a veces en nuestra terquedad y en nuestra insistencia queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Y muchas veces venimos a este lugar y mi culpa y por mi gran. No. Si usted viene a este lugar es porque realmente necesitamos, usted y yo, de Cristo Jesús. Y de reconocer que le fallamos y que pecamos. Y que no nos creamos los santos y con la aureola cometemos errores. Pero vámonos perfeccionando a llegar al perfeccionarnos en Él. Hacer ese modelo y tener ese carácter de Jesús. Hoy en día se ha perdido todo. Hoy en día pensamos en nosotros, pero no en el bien. Hay unos que están ahorita y no están de paseo. Están predicando ahora, están evangelizando, están apoyando iglesias. Doña Ariana, Milena, se fueron a un grupo grande, llevando la palabra, apoyando una iglesia por allá. ¿Y cómo está por allá? Dice aquí un calor impresionante. Y aún arriesgándose, porque saben que está la fiebre amarilla, por el Tolima, por el Meta, por esos lugares. Pero aún así lo hacen por amor a Él. Y sé que Dios los guarda. ¿Se acuerdan el domingo? ¿Vieron a Jeffer? ¿Cuántos vieron a Jeffer? ¿No oramos por él el domingo? Y Dios lo levantó el domingo. Y allá está también, en un campamento misionero. Y el domingo estaba que no se podía ni levantar de la cama. Porque ¿sabe qué? Yo he creído en un Dios vivo y real. Yo he creído en el poder de Jesús. Y si Él pagó un precio por mí y por ti, Él nos levanta y Él nos sostiene. Yo le decía, he estado rodeado de cualquier cantidad de enfermos. Mi hija se enfermó, mi papá, de todo, y he estado ahí rodeado y aquí y allá y me estornudan y de todo. Dijo, no, yo no tengo que temer. Si Cristo está en mí, tengo que fortalecerme. Tengo que estar ahí fortalecido, porque tengo que llevar tu palabra. Esta semana me decía, tengo que cuidar, tengo que predicar jueves, viernes, y es toda la semana, pero tengo que estar bien y cuidar mi salud. Pero necesitamos honrarlo y demostrarle a Él con hechos. Muy bonitas sus palabras, muy bonitas las canciones y todo, pero sus hechos, ¿qué está demostrándole a Jesús? Hoy muchos prefirieron quedarse en su casa. Es que, pastor, yo estoy evangelizándome desde mi casa. Estoy ahí cubriéndome ahí con mis cobijas, pero viendo ahí la televisión y están dando la paz y están dando la crucifixión. Y ahí también. Pero ¿qué es que usted se levante? Usted no tiene que demostrarle a los hombres, sino a Dios, realmente el amor que usted tiene por Él. Hay cosas, que necesitamos cambiar y que Dios está hablando a mi corazón también, porque aún así dice, los pastores no somos perfectos, tenemos errores y cosas que tenemos que cambiar y cosas que a veces Dios nos confronta y decir, vas mal o estás haciendo mal las cosas, pero tenemos que enderezar el camino y realmente testificar de lo que yo predico, de lo que yo hablo, es la palabra de Dios. Nos afanamos por las cosas del mundo, por las cosas materiales, pero no nos afanamos por las cosas de Dios. Cuando pensando que lo material es lo que nos va a llevar a la vida eterna y a la salvación. Cuando nos preocupemos por las cosas que son de Dios, se lo aseguro que todo cambia. A mí me costó años aprender a depender 100% de Él. A mí me costó lágrimas, a mí me costó muchas veces cometer errores. Pero de esos errores aprendí que no es mi voluntad, que no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere para mí. Y el día que me dijo, preocúpate por hacer lo mío, por predicar, por evangelizar, por llevar mi palabra, que yo, Él, no yo, me voy a preocupar por los tuyos, por tus hijos, por tu casa, por tu hogar.
Ayer daba el testimonio de mi padre. Hace 8 días estaba súper mal, 2 días malísimo. Cada vez que lo vemos así decimos, creo que hasta aquí fue, porque se pone tan mal. Pero dice mi esposa, es como si al otro día Dios colocara su mano y lo reiniciara y ¡pum! Queda en cero, como nuevo. Y la señal es que cuando voy y lo levanto, cuando él está mal, no se levanta y no habla. Pero cuando él está y lo saludamos, la señal es, ¿cómo amaneció? Está bien. Pero aún así, le sigo creyendo. Desahuciado por especialistas, por médicos, neurólogos, de todo. Pero hoy, como esta canción, la última palabra la tiene él. Y me permitió el lunes llevarlo a Girardot. Él es de allá. ¿Y cómo son las cosas? Y mi hijo me tomó un video, una foto, donde lo tengo ahí en la piscina alzado, como un bebé. Y me abraza. Y me regala una sonrisa. Y le dije, hace 80 años era lo contrario. Y tengo una foto de él en una piscina, tenía 1 año de edad, y él abrazándome y llevándome en las manos, en sus brazos, cuando tenía 1 año. Cumplió 81 esta semana. Y decía, ¿cómo cambian las cosas? A veces pensamos que no vamos a envejecer. A veces pensamos que la vida se va a quedar ahí y pasan los días y los años. Pero ¿qué estamos sembrando ahora para recoger el día de mañana? ¿Estamos sembrando en el amor de Jesús? ¿O estamos realmente, yo le decía, a veces me siento solo, porque me ha tocado con él y al lado mi esposa batallar, no es fácil. Y llegar aquí, predicar y después ir a atenderlo y después cambiarle pañal, no es fácil. Pero aún así Dios me da fuerzas. Dios me da la sabiduría y le digo, y el amor sobre todo y la paciencia. Por eso recuerdo que esa la voy a seguir colocando. Oremos, esperemos, confiemos y agradezcamos. Seamos agradecidos, porque Él lo dio todo. Pero déjame decirle, nosotros no lo hemos dado todo por Él. Solo a pedazos, solo cuando estamos bien, cuando nos conviene, pero cuando no, cuando estamos en la mala. ¿Y qué dice la canción? Santiago, en Santiago, ayúdeme, ¿qué dice? Está escrito que cuando pase que, y en 1 Tesalonicenses dice estar siempre gozosos. ¿Y por qué a veces no irradiamos ese gozo de Cristo Jesús? Sino a veces una amargura, sino a veces una quejabanza, cuando Él lo dio todo por amor a nosotros. En su sufrimiento encontramos la sanidad. Usted sabe, después de ser azotado, después de ser golpeado, después de ser latigado, después de que le colocaron la corona de espinas, después de que clavaron sus manos y sus pies, ese dolor, esa angustia, y aún ahí en la cruz, esas 7 palabras que marcaron la vida de muchos, pero aún así está rodeado de quienes estaban al lado de Él en la cruz. ¿Quiénes estaban con Él? No, ahí crucificados, habían 2 personas más. 2 ladrones, ¿cierto? A Barrabás lo soltaron y lo dejaron libre. Chao. Pero habían 2 ladrones al lado de Él. Y solo uno de ellos se dio cuenta quién era Cristo Jesús. Acuérdate de mí, fue lo que le dijo. Que tú eres un hombre bueno. Usted no hizo nada malo. Yo sí lo reconoció. Yo sí era una yayita, yo sí era, pero a último momento se arrepintió. Y dijo, a partir de hoy estarás conmigo en el reino. Fue el primerito que estuvo ahí al lado de Jesús. Ni siquiera sus discípulos, ni siquiera los 12 estuvieron ahí. Estuvo su mamá, sí, y Juan.
pero observando. Pero Él sí estuvo al lado. Yo creo que mirar el rostro de Jesús cuando Él tuvo sed, ¿qué le dieron? Ni siquiera agua, vinagre. Él tuvo necesidad de mucho, pero dice que como una oveja, como un cordero al matadero. ¿Se ha visto los corderos al matadero? Usted vaya, vea un marranito. ¿Qué hace un marrano? Grita, chilla de todo y usted hace escándalo porque ya sabe que llega. Pero los corderos no dicen nada. Y Jesús no dijo nada. No le reprochó. No le dijo ahí desde la cruz, todo bien, voy a tener en cuenta. No, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben. Muchos estaban ciegos. ¿Y qué pasó a las 3 de la tarde cuando Cristo expiró? Tembló. Dice que hubo tinieblas en toda la tierra y la tierra tembló, porque también el Padre tuvo dolor, porque esa fue su ofrenda dolorosa, pero de amor por nosotros, de amor por cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos correspondiendo ese mismo amor? ¿Sabe cómo le corresponde a usted a Jesús? ¿Sabe cuándo Él se agrada de usted? Cuando usted le comparte a otro del amor de Cristo. Cuando usted le dice a otro cuánto lo que hizo Jesús por usted, y usted quiere que otras personas conozcan el verdadero mensaje. El verdadero mensaje que Jesús les dio antes de ir a la cruz y después es que vaya y hagan discípulos, que vaya y prediquen la palabra, no solo en Samaria, sino en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahí es cuando usted testifica que realmente Jesús está ahí. A mí, en mi caso personal, pero muchas veces semana que yo no pueda predicar, semana que me siento mal. Persona que yo no le pueda llevar la palabra, me siento mal, me siento vacío, me siento, hijo, Señor. Y siempre mi oración dijo, hoy, mientras yo vaya a trabajo, donde vaya, colócame una persona para que le hable de ti, para que le hable del amor de Cristo Jesús y lo que Cristo hizo en mí. Y cuando llega ese momento, usted no sabe el gozo. Y a veces ver las lágrimas de otros de reconocer que lo que Cristo hizo en la cruz, de ver reconocer el pecado de otros, de ver. Pero a veces esperamos hasta el último momento. Y hay personas que hasta el último momento han perdido la salvación, que se han apartado porque se han descuidado. ¿Se acuerdan de la tragedia que hubo en Santo Domingo? La discoteca, van 230 muertos. Y hay muchas historias, pero me impactó la del beisbolista. Y muchas veces le predicaron, vaya a la iglesia. La hermana le decía, vaya, venga. La familia les predicaban, venga, congréguese. Y ese día le dijo, listo, esta es la última vez, se lo prometo que el otro domingo voy a la iglesia. Esta va a ser mi última fiesta, mi última, y fue la última. Porque no pudo ir a la iglesia. Que le predicaron, le hablaron, ya muchos, aún hasta el cantante famoso que murió también, le predicaron. Era hijo de pastor. Tuvo la oportunidad. Y pregunta es, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Tuvo el último momento para arrepentirse. Pero a veces pensamos que la vida es un juego, que la vida, que todo es relax, que todo es... Pero hay tiempos y hay momentos que Dios determina el momento. Y hace 25 años cuando vi la muerte en persona dije, dame una oportunidad de ir al otro domingo a la iglesia con mi mamá y con mi hermano. Y hasta el día de hoy, Él cumplió
y le he cumplido a Él. De no ir a una discoteca, de no ir a emborracharme, de no ir a hacer lo que hacía, las cosas viejas pasaron, pero todas Él las hace nuevas. Hizo algo nuevo en mi vida y es el de servirle, es el de testificar, es el de cuidarnos, es el de santificarnos. Que muchos hoy ahorita están dándose golpes y ahorita están por allá en procesiones y todo, y veo en otros lugares y sobre todo en la costa que se latigan y se laceran y sacan sangre y piensan que con eso ya es mejor la obediencia que los sacrificios, lo que le agrada a Dios. Que usted obedezca esta palabra. Nos la dejó con un propósito. Nos la dejó para que obedezcamos, para que cumplamos sus leyes, sus mandamientos. ¿Qué dice la Escritura en Josué 1:8? Mira que te mando. En el 9, que te esfuerces y seas valiente. Pero en el 8 dice, nunca se apartará de ti este libro, sino que de día y de noche, ¿qué? ¿Para qué más? ¿Saben cómo me doy cuenta cuando alguien medita y cuando alguien no? Muy simple. Se mira acá mis apuntes y los de mi esposa y los de mi hijo. Ahí apuntamos todo lo que Dios nos habla. Ahí apunto todo lo que Dios me dice. Yo no soy más y cada día yo aprendo más y aprendo más de las cosas de Dios y de su palabra. Y no me creo más que otros. Y por eso, con todo respeto y humildad, dijo, acostúmbrese a tomar apuntes. Acostúmbrese a siempre estar ahí anotando, porque no todo se le va a quedar acá. Cuando usted pasa, y en los primeros años uno lo hace, ¿cierto? Y siempre me enseñaron en la universidad, en todo, que usted tiene que tomar apuntes para retener ahí en su cerebro. Porque cuando usted está ahí, sí, el 10% se le queda, pero de aquí a un mes a uno ya se le olvida todo lo que pasó hoy. Su cerebro, somos inteligentes, pero necesitamos tomar apuntes para retener, para aprender. Yo a veces miro y repaso, digo, oiga, esto se me pasó, esto no lo dije, esto no lo es, pero ahí voy. Veo a mi hijo también por allá con la Biblia que nos dieron de estudios y ahí ya tiene un cuaderno de apunta para todo. Estamos en un curso en la alcaldía y veo que muchos ahí, y yo ahí, hágale. Y a la hora que el profesor o el que esté ahí pregunta, yo, porque usted está reteniendo. Y esta palabra el Señor nos la dio para meditar, para escudriñar, para aprender, pero también para aplicar. Déjeme decirle que hasta el último momento usted va a seguir aprendiendo y va a seguir preparándose. ¿Para qué? Para ir al reino de los cielos. Decirle, buen siervo fiel, escuchar esa palabra, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, sigue, bienvenido. Aquí están las puertas abiertas en el cielo, pero para llegar allá hay que pagar un precio acá, muy alto, que ni siquiera la décima parte, ni siquiera la hemos hecho, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos que otros entiendan el significado. Si miramos la cruz, si miramos lo que Cristo hizo en la cruz realmente, se lo aseguro que tanto iglesias, todas las iglesias a nivel estarían hoy a reventar. Los centros de recreación estarían vacíos. Los lugares de descanso estarían vacíos. Pero la gente buscando y alabando y glorificando el nombre de Dios, diciendo, hay un hombre llamado Cristo Jesús, que pagó por mí y por ti todo, absolutamente todo, y lo dio todo. Esto no es de momentos, esto no es de emociones, esto es de convicción, esto es de creer en la palabra de Dios. Y así como el profeta Isaías declaró que
Él iba a ser crucificado. El mismo Jesús lo dijo: volveré y muy pronto lo voy a hacer. Y este es el tiempo que se están dando las señales y que Él va a venir por una iglesia pura, santa y sin mancha. Y necesitamos prepararnos y estar listos para ese evento y no quedarnos. Él ya viene, Cristo viene pronto y la iglesia va a ser muy pronto arrebatada. Si la venida está más cerca, el rapto todavía está más cerca. Usted no ponga, sí, yo estoy esperando que el Señor, no, usted quiere y tiene y tenemos y estamos de ser raptados. Y eso está a las puertas. Pero déjame decirle, así como estamos y así como está la iglesia hoy en día, muchos se van a quedar y muchos no van a ir. Y lo que Dios quiere es eso, que usted se prepare como las 10 vírgenes, las prudentes y no las insensatas. Estén preparados, esté su aceite, esté su lámpara lista para el momento en que venga. Dios está anunciando con las señales, con todo lo que vemos, pero aún entra por aquí y sale por allá. Ustedes se han dado cuenta, y el Señor lleva diciendo desde el 2021, 22, 23, 24, 4 años, la preparación de alimentos, la preparación de agua, de primeros auxilios. Dijo, solo está, sí, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que usted esté listo y escuche la voz del Señor. Estar preparados. ¿Y sabe que es el único nación y pueblo que está preparado hoy en día? Israel. Tienen provisión para 2 años. Ayer miraba la película de José. ¿Y cuál era el sueño de Faraón? ¿Cuál era ese sueño? 7 años de qué? ¿Y 7 años de qué? O sea que esto, lo que se viene, no va a ser nuevo. Pasó con Abraham, pasó con Isaac, pasó con Jacob y pasó muchas veces más con el profeta Joel, con muchos tiempos de hambre, tiempos de crisis, tiempos de escasez, y se avecina ese tiempo, pero usted y yo estamos confiados y preparados en él. Pero para eso usted tiene que no simplemente leer, prepararse. ¿Qué necesitó la viuda de Sarepta con el profeta Elías? Un puñado de qué, y fue suficiente para Dios. Es que yo no tengo para ir a un D1 y comprar un D1 y guardarlo en mi casa. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que usted obedezca y con lo poco que tiene, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a hacer. Ni la harina ni el aceite va a escasear en su casa ni en mi casa. Pero hay que obedecer. ¿Saben qué estamos fallando? Que no tenemos cosas de primeros auxilios. Que en nuestra casa no hay una maleta ahí con utensilios de primeros auxilios, con una linterna o algo en cualquier momento. El terremoto que pasó hace poco, la gente no estaba preparada y muchos murieron por eso, porque no tenían un pito, una linterna o algo. Y Dios está anunciando, y Jesús mismo lo dijo: cuando vean esas señales, terremotos, pestes. Entonces la cantidad de pestes que hay ahorita, impresionante. Dengue, malaria, fiebre amarilla, de todo. Tosferina, cosas de hace años y vuelven otra vez. Pestes, rumores de guerra. Estamos en una guerra comercial. Ayer el Trump le dijo el 245%. Y esto va aumentando y China no se queda atrás, le subió el 200%. Pero ¿quién es el afectado? La economía. Me decía un amigo, esos repuestos de carros, esos carros se van a disparar. Y Dios ya nos lo dijo antes: prepárese, porque viene una crisis económica como nunca antes. Y no es nuevo,
Aquí está escrito en la palabra muchas veces, y de todas el Señor guardó a su pueblo. ¿O no fue así? No los guardó. Usó a José para después guardar su familia y guardar todo el pueblo, lo hizo. ¿Lo va a usar a usted? ¿Me va a usar a mí? Para guiar a otros, para decir, haga su provisión, haga esto, créale a Dios. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta apartar por allá en un arroz, unas sardinas, un aceite? No, pero es que créalo, que Dios lo va a hacer. Dios no nos va a desamparar. Pero yo les digo, esto no es un cuento de fábulas. Esta es la palabra de Dios, que se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo que Cristo dijo hace 2000 años se está cumpliendo. Y muy pronto lo vamos a ver. Escuchando esa trompeta. Y muchos van a decir, ¿y dónde están los que aleluyas y gloria a Dios y los que predicaban? Y muchos van a desaparecer. Y espero que usted y yo estemos ahí, confiados que nos vamos con Él. Pero hay que pagar un precio y hay que realmente llevar la palabra. Por eso les dije que no esperaba ningún amén, pero necesitamos decir la verdad. Y hay pastores que no lo hacen porque se le van los miembros de la iglesia, porque no vuelven nunca más. Pero si yo no hablo lo que Dios me dice, lo que realmente quiere Dios, Dios me va a demandar eso a mí. ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no les predicaste de esto? Cuando Dios está anunciando eso. Porque la maldad y el pecado cada día se extiende más. Porque ahora se burlan de Jesús en los carnavales, en todo lo que hace usted ver, se burlan del sacrificio, tratan de imitar y se burlan. Pero Dios no puede ser burlado. Y este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de tener conciencia y mirar la cruz, lo que Cristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Los bendigo a ustedes que tomaron hoy ese tiempo para venir acá. Les bendigo y oro por ustedes. Y oremos por los que de pronto están ahorita afligidos, pero que pongan su mirada en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy usted puede estar aquí con vida, pero usted no sabe el día de mañana si Dios le va a decir, este es el tiempo y la hora, este es el momento que tienes que partir, que ya cumpliste el propósito aquí en la tierra. No lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Pero mientras estemos aquí, mira la cruz, mira a Jesús y mira lo que hizo por amor a cada uno de nosotros. Amén.